Señores, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estamos? Espero que bien. Quien les habla es el ingeniero Ángel Cancho García. Y nuevamente nos encontramos aquí en el diplomado de monitoreo ambiental. Antes que nada, a nombre de la Cámara Internacional de Medio Ambiente, le damos ya la bienvenida de antemano y el agradecimiento por participar en este diplomado. El día de hoy vamos a hablar lo que es plan de monitoreo ambiental, muchachos. Ok, recordemos que la clase pasada habíamos visto un poco de lo que era introducción en sí a la ingeniería ambiental, ¿no? Tema algunos conceptos básicos, digámoslo así. Entonces vamos a continuar con el plan de monitoreo ambiental, muchachos. Recordando algunas, más que nada recordando algunas cosas que vimos la semana pasada, ojo. ¿No? Por ejemplo, ¿qué es monitoreo? No monitoreo ambiental, ojo. ¿Qué es un monitoreo para ustedes, muchachos? Ya lo habíamos visto la semana pasada, ¿no? Recuerden que un monitoreo ambiental bueno, un monitoreo ambiental viene a ser un proceso continuo o un proceso sistemático, llamémoslo así, en el cual veremos la eficiencia y la eficacia de una actividad en sí, ¿no? O un proyecto, digamos. Este monitoreo o este proceso continuo lo vamos a hacer de forma periódica y nos va a ayudar para observar su fortaleza o sus debilidades, ¿no? En sí, las fortalezas de mi proyecto o las debilidades de mi proyecto. Y así poder optimizar tempranamente para lograr los resultados que deseamos, ¿no? En todo caso, digamos que un monitoreo va a tener objetivos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de monitoreo puede ser cuántas personas entran o salen de un aula, ¿sí? Es un registro de observaciones sobre el desarrollo en sí de una cierta actividad. Que puede variar, sí, puede variar con el paso del tiempo y podrás saber el porqué de estos cambios, ¿no? Ojo, para eso nos ayuda el monitoreo. ¿Por el porqué de estos cambios? ¿Sí? En todo caso, ese sería nuestro objetivo, saber por qué ha cambiado, ha habido ciertos cambios de acuerdo a mi actividad, por ejemplo. ¿No? Entonces, recordemos, ¿no? Que más o menos sería un monitoreo. Un monitoreo ambiental sería lo mismo, pero relacionado al medio ambiente, ¿no? Sería una recolección en sí de información sobre los aspectos físicos, químicos y biológicos para identificar su posible contaminación, por ejemplo, en el aire, en el agua, en el suelo. Y también nos habla de los monitoreos de ruido, también, ¿no? Que también aplica para el ruido ambiental. Estos monitoreos no se dan con el objetivo de observar los cambios a través del tiempo en un lugar determinado, por ejemplo. Quizás estos cambios jóvenes son producidos por una actividad antropogénica o puede ser también por actividades naturales. ¿Sí, muchachos? Entonces, más o menos eso es lo que puede ser, o ese es el concepto en sí de monitoreo, muchachos, y de monitoreo ambiental, ¿no? O sea, nos dice que va a ser una recolección de datos que sí o sí nosotros necesitamos tener para saber si ha habido un cambio en sí de nuestros, o un impacto negativo, ¿no? De acuerdo a mi actividad que yo estoy desarrollando. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar, muchachos. ¿Qué es un plan de monitoreo, muchachos? Vamos a empezar con el plan de monitoreo ambiental, ¿no? Sabemos que necesitamos sí o sí un plan de monitoreo. ¿Para qué? Para poder tener o para poder planificar cómo yo voy a realizar mi monitoreo, muchachos. El plan es un sistema continuo de observación de medidas y evaluaciones para propósitos definidos, ¿no? El monitoreo es una herramienta importante en el proceso de evaluación de impactos ambientales y en cualquier programa de seguimiento y control. Entonces, para eso me va a ayudar el plan de monitoreo ambiental, ¿sí? Para poder tener una proyección, digámoslo así, o mis actividades antes de que ya estén planificadas, ¿ok? Me va a servir para yo tener mis actividades planificadas. El monitoreo ambiental, muchachos, no es un fin por sí mismo, ojo, sino un paso esencial en los procesos de administración del medio ambiente. Según estas definiciones se puede observar la importancia que actualmente tiene el monitoreo en los diversos procesos de la actividad humana, ¿no? Y como acertadamente se menciona, es una herramienta fundamental
y lo digo 2 veces muchachos, fundamental dentro de todo aquel desarrollo o procedimiento que se desee sea controlado y seguro, ¿no? Entonces, el plan nos va a ayudar para eso, muchachos, ¿no? Para tener ordenadamente ya mis actividades y cómo voy a realizar estas antes de mi monitoreo. El fin, muchachos, ¿cuál es el fin de un plan monitoreo? El fin de un plan de monitoreo ambiental va a ser, o se va a elaborar con el fin de determinar si las actividades productivas son implementadas de acuerdo a lo planificado. Ojo, valorando su nivel de cumplimiento de los límites máximos permisibles definidos mediante normatividad sectorial y detallados en los instrumentos ambientales aprobados. ¿Sí? A la vez se persigue también evaluar el impacto sobre el ambiente realizado por parte de las actividades productivas cuya presencia se viene acrecentando en nuestro país. Uno de los principales propósitos, muchachos, del plan de monitoreo y evaluación es lograr un nivel satisfactorio en el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental, los ECAS, en cada una de las cuencas hidrográficas como de las áreas de influencia directa o indirecta de los proyectos. Recuerden eso, muchachos, ¿no? Uno de los principales propósitos, o por no decir el propósito principal en sí de mi plan de monitoreo, de cumplir más que nada con mis ECAS, ¿no? Con mis estándares de calidad ambiental. Digamos que una conclusión en lo que es mi plan de monitoreo, muchachos. Perdón. La conclusión sería que las actividades de monitoreo y evaluación se llevan a cabo en forma coordinada entre los actores involucrados en la ejecución de los programas. En ese sentido estarán involucrados instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil, especialmente el Ministerio de Salud, institución gubernamental, etc., ¿no? Entonces hay todo acá un compromiso de diferentes actores o instituciones, llamémoslo así, ¿cierto? Entonces, para eso, esa es la conclusión de mi plan de monitoreo. En síntesis, muchachos, el desarrollo del plan de monitoreo y evaluación está asociado directamente a la definición de un marco de resultados, los cuales han sido definidos por cada uno de los 3 programas que se desarrollan, ¿no? Que se reflejan en plan de acción, en planes de monitoreo y evaluación, que les corresponde, ojo, ¿no? Estos resultados esperados se vinculan con los planes de trabajo que en el país que el país en su conjunto ha venido desarrollando desde hace años a través de programas establecidos a nivel institucional y por la sociedad civil, ¿no? Criterios de muestreo, muchachos. Existen varios criterios para determinar la logística de un programa, ojo, no de un programa de monitoreo. En especial para las instalaciones relacionadas con el manejo de residuos deben tomarse en cuenta lo siguiente. Según el tipo de instalación, puede ser la estación de transferencia, planta de tratamiento, sitio de disposición final en operación o clausurado, por ejemplo. Y puede ser según la ubicación de la instalación, ojo. Primero vamos a hacer, tengo que tener el criterio de muestreo de acuerdo a mi tipo. Estación de transferencia, planta de tratamiento, sitio de disposición final en operación o clausurado, una chimenea, etcétera, ¿no? Y según la ubicación ahora, ¿no? Tipo de asientos colindantes, aspectos climatológicos, condiciones geológicas y topográficas, etcétera. Puede ser también según la ubicación de la instalación, que es tipo de asentamiento colindante, aspecto climatológico, bueno, ya lo habíamos visto, según la cantidad y el tipo de residuos manejados, ¿no? Residuos municipales, residuos especiales, residuos industriales también puede ser. Y por último, puede ser según la eficiencia de la operación, ¿no? Procedimientos operativos, procedimientos de supervisión. Muchachos, pero ¿qué son las normas ambientales en sí, ¿no? Que acá tenemos o manejamos en el Perú, ¿no? Son criterios que facilitan el evaluar a los jóvenes, el evaluar y controlar la magnitud del impacto de una actividad humana sobre el medio ambiente. Son parámetros para valorar la calidad del medio ambiente y de los ecosistemas y bases para las autorizaciones ambientales, ¿no? Nos dicen, nos dan, o son la base sólida para las autorizaciones ambientales.
Claro ejemplo está para una mina, por ejemplo, para ganar una concesión de una minera, cuando quieres empezar con el trabajo de exploración, explotación, producción, sí o sí antes de tienes que presentar un plan, o perdón, un estudio de impacto ambiental, y dentro de ese estudio debe estar también contemplado los monitoreos, ¿no? Para tener una línea base cómo estás empezando, por ejemplo. A ver, vamos con un poco de conceptos básicos, ya habíamos visto la semana pasada, pero acá lo tenemos un poco más claro, ¿no? Los estándares de calidad ambiental, muchachos, los ECAS, es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos en el aire, agua o suelo en su condición de cuerpo receptor. Ojo, los estándares, los ECAS van a ser para cuerpo receptor, ¿sí? Que no representan riesgo significativo para la salud de las personas ni del ambiente. ¿Por qué? Es como que, bueno, ahorita ya, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Más adelante un ejemplo, pero en sí, les vuelvo a repetir, muchachos, los ECAs no son penalizados, digamos así, ¿ok? Es más, te dicen que no representan riesgo significativo para la salud y de las personas ni del medio ambiente, ¿no? Y dirán, pero ingeniero, ¿por qué los ECAs no son multados, digamos, no castigables? En el ejemplo más adelante les voy a dar un ejemplo y ahí les voy a explicar por qué los estándares de calidad ambiental no son castigables, ¿no? Luego tenemos los límites máximos permisibles, que es la concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos que caracterizan a un efluente o una emisión. Que el ser excedido, muchachos, que el ser excedido causa o puede causar daños a la salud, bienestar humano y al ambiente, ¿no? En este caso los LMPs sí van a ser castigables o multables, como quieren llamarlo, ¿no? ¿Y por qué? Porque sí nos van a generar un daño a la salud, puede ser, o al medio ambiente directamente. Efluente, descarga líquida de materiales de desechos en el ambiente, el cual puede estar tratado o sin tratar, ¿no? Generalmente se refiere a aguas contaminadas. Generalmente, ojo, pero no necesariamente. El efluente puede ser agua, puede ser también lo que son las emisiones, ¿no? Que vemos acá la emisión, todo fluido gaseoso puro o con sustancias en suspensión, producto de la actividad industrial que se considere residuo. Más que nada en las chimeneas cuando vamos a monitorear, por ejemplo. En lo que es cuerpo del sector, muchachos, es el ecosistema donde tienen o pueden tener destino final los residuos peligrosos, ya tratados como resultado de operaciones de eliminación. Son cuerpos receptores las aguas dulces superficiales, la atmósfera, los suelos, las estructuras geológicas, etc. Entonces todo puede ser un cuerpo receptor, el mismo suelo, aire, el agua, etc. ¿Ok? Acá faltó los valores máximos admisibles, que también son castigables, pero más que nada los BMA son para lo que es, o afectan directamente para lo que es el sistema de alcantarillado, ¿ya? Ok, muchachos. Vamos a empezar con este pequeño ejemplo. Ok. A ver. A ver, imaginemos, muchachos, bueno, tenemos una mina, ojo, la mina San Benito, San Juan, como quieran llamarlo. Perdón, muchachos, sino que tengo un poco más de la garganta. Se me seca mucho, tengo que estar tomando agua constantemente. Bueno, a ver, le decía que imaginemos una mina, ¿no? La mina San Benito o cualquier mina. Entonces imaginemos que cerca de esta mina, muchachos, está pasando un río. Ojo. Cerca de la mina pasa un río. ¿Ok? Esta mina, muchachos, tiene un punto de descarga del río, como vemos en la imagen. Ya va a tener un punto. Tenemos la mina, tenemos el río y cerca o un nexo entre ellos, justo donde llega el agua, pueden ver en la imagen, va a haber un punto de descarga, ¿no? Al río, ojo. Si te piden a ustedes como monitores o a mí, ¿no? O sea, yo como monitor me piden o me dicen, quiero monitorear aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Entonces, y también me piden el efluente, ojo.
Me dicen que tengo que monitorear aguas abajo y aguas arriba también, ¿no? Lo cual también voy a tener que monitorear el efluente, ¿no? Que sería este. Ojo, el efluente. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá, muchachos? Voy a tomar los parámetros del ECA que corresponden al río. Ojo, solamente los parámetros del ECA que corresponden al río. Ahí puedo utilizar los estándares de calidad ambiental para el agua, ojo. ¿Sí? Ok. Y saco muestras, muchachos, o voy a sacar muestras, ¿saben dónde? Saco muestras tanto aguas arriba, antes de la descarga, como podemos ver en la imagen, y también voy a sacar muestras aguas abajo, después de la descarga, ¿no? Que donde se supone, ojo, donde se supone que ya está contaminado, ¿no? En el caso de que hablemos de mina, muchachos, podemos utilizar el decreto supremo 037-2010, ojo. Entonces, ¿por qué no los ECAs, muchachos, no van a ser penalizadas, no van a ser castigadas? Hasta acá está claro, ¿no? Voy a tomar mi muestra antes de que contamine y después de que está contaminado o aguas abajo, y también voy a sacar mi muestra de mi efluente. ¿Por qué los ECAs no son castigados? Me decían, ¿no? Porque los ECAs funcionan directamente en un cuerpo receptor, digamos esto, el río. Este es un cuerpo receptor, muchachos. Los ECAs funcionan directamente a ellos. Él, como cuerpo receptor, lo único que le queda va a recibir los contaminantes de acá. Los ECAs, su mismo nombre lo dice, son estándares de calidad ambiental, por ende no van a ser castigables, por lo mismo que no son normas, no son decretos, nada, solamente son estándares que nos dan o nos ayudan para tener una referencia o unos lineamientos de acuerdo a la actividad o de acuerdo al sector, ¿no? Hablamos de ECA para agua, suelo, aire, etcétera. Pero sí, los LMP sí son castigables, ojo, muchachos. Por eso yo voy a tomar de referencia mi muestra, aguas arriba y aguas abajo, perdón. Y también voy a tomar lo que es la muestra de mi efluente, que acá es donde me va a decir cuánto es lo que estoy contaminando. Y las muestras que he tomado me van a servir de referencia a cuánto es lo que está contaminando también este río, ¿sí? Espero que más o menos este pequeño ejemplo, con estos dibujos divertidos que les he puesto, haya quedado claro, muchachos, más o menos cómo sería, ¿no? Y lo mismo es en el tema de viento, ojo. Ya cuando hagamos viento o encima monitoreo netamente de agua, de aire, se le va a explicar un poco mejor, pero también va lo mismo para lo que es viento, ojo. O mejor dicho, en aire, perdón. Lo mismo pasa en lo que es aire, que siempre te piden o determinan el barlovento y el sotavento, muchachos. ¿No? Esto se define de acuerdo a la dirección predominante del viento, digámoslo así. ¿Ok? Y sabemos que esta información se puede sacar, el barlovento con el sotavento, lo podemos obtener utilizando una estación meteorológica. Es por eso que cuando hacen monitoreo de calidad de aire, muy aparte del highball que utilizamos, el equipo que utilizamos para monitorear, también se utiliza una estación de monitoreo, de meteorológica, perdón. Suponiendo que tenemos la empresa Chocolates Deliciosos, así se llama la empresa, ¿ok? Tenemos la empresa Chocolates Deliciosos. La empresa emite gases, muchachos, o emisiones en sí, no va a emitir emisiones por sus actividades general, ¿no? Que puede ser para material particulado o polvo inhalable, etcétera. Imaginemos que el viento, muchachos, va a ir de norte a sur, como vemos acá en la imagen, ¿sí? Entonces, en el punto norte, ojo, si mi viento viene de norte a sur en el punto norte, ya, sería el barlovento, porque es antes de su actividad. Aquí es donde yo, gracias a mi estación meteorológica, voy a poder ubicar o sacar el barlovento que me va a servir antes de contaminar. Como el viento va de norte a sur, en el punto sur tendríamos lo que es el sotavento, ¿sí? Y ahí me ayudaría a captar o a saber cuánto es lo que yo estoy contaminando, ¿no? Porque es después de la actividad. ¿Sí? El punto más crítico va a ser el sotavento, muchachos. Bueno, y así puede aplicar también para lo que son plataformas petroleras, etcétera, ¿no? Pero entonces más o menos eso es lo que quería que entiendan, muchachos, en lo que es un poco lo que es
los estándares de calidad ambiental, etcétera. Marco legal, muchachos, si bien es cierto, no están todos ojos, solamente son puestos algunas referencias. Tenemos el Decreto Supremo 044-98, que aprueba el Reglamento Nacional para la aprobación de estándares de calidad ambiental y límite máximo previsible, el cual fue últimamente derogado por el Decreto Supremo 033-2007. ¿Ok? Tenemos las ECAs, que son estándares nacionales de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes, que es del 010-2005, está vigente aún. Tenemos el Decreto Supremo número 085-2003, que es el Reglamento de Estándares Nacionales para calidad de ruido. Y acá vemos un poco más en general, ¿no? Estándares de calidad ambiental para suelo, tenemos el Decreto Supremo 02-2013, los estándares nacionales de calidad ambiental para aire, Decreto Supremo 003-2008, estándares nacionales de calidad ambiental de aire, el reglamento sería el Decreto Supremo 074-2001, los ECAs para ruido, muchachos, tenemos el 085-2003, los estándares de calidad ambiental para agua, o los ECAs para agua, son el Decreto Supremo 015-2015, es la última que se ha actualizado. Y lo que es los ECAs para radiaciones no ionizantes, tenemos el Decreto Supremo número 10-2005. ¿Sí? Un poco de la normativa legal, muchachos. Pero, ¿qué parámetros tenemos que considerar cuando hagamos o hablemos en sí de monitoreo, ¿no? Dependerá, muchachos, del origen de la descarga o emisión. Ojo, por ejemplo, según lo establecido en las normas por tipo de fuente y de cuerpo del sector, analizar alternativas de prevención, tratamiento en función a las condiciones permisibles de calidad ambiental. ¿Qué otro parámetro se va a considerar? Es que para establecer impactos ambientales se deben considerar por lo menos los parámetros básicos para la calidad del ecosistema potencialmente impactado por la descarga o por la emisión. Ojo. Bueno, acá vemos una pequeña calidad de agua, calidad de aire. Los parámetros físicos, ¿no? El pH, la temperatura, en lo que es agua, el flujo, color, olor, sabor, conductividad, etcétera, ¿no? Lo que son parámetros bacteriológicos, el DBO, el OD, los coliformes totales, los coliformes fecales, ¿no? En lo que es parámetros químicos en agua solamente, ¿no? Tenemos los metales totales, metales disueltos, cianuros, etcétera. El cianuro es altamente peligroso, muchachos, para la persona, ¿no? En sí, para la salud, ojo. Utiliza mucho el cianuro en lo que es minería, por ejemplo, para separar lo que es el oro en sí de la tierra, de las vetas de tierra que sacan para minería. El cianuro se utiliza bastante en minería. Bueno, otros parámetros que se van a tomar son los aceites, grasas, fosfatos, sulfato, etc. Mientras que lo que es calidad de aire, muchachos, tenemos los parámetros que se va a medir: dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono, partículas menores a 10 micras en PM10, el plomo, el arsénico, ácido sulfúrico, etcétera, ¿no? Entonces son parámetros que vamos a medir, ¿no? Que lo vamos a ver a más profundidad cuando hagamos monitoreos ambientales, netamente de cada uno, sí, muchachos, lo vamos a ver más adelante. Vemos acá más o menos cómo se hace el muestreo de agua. Empieza desde la planificación. Ojo, vamos a planificar cómo se vamos a realizar nuestro monitoreo, ¿no? Eso es lo que le decía en un inicio. Sí o sí tenemos que, o sí tiene que haber planificación. Si no tenemos una buena planificación, vamos a tener, de por sí nos va a salir todo mal, o vamos a tener una mala organización, ¿no? Una vez que tenemos la planificación, muchachos, vamos a tener diseño del muestreo, ¿no? El cual me va a ayudar a saber cómo voy a realizar en sí este monitoreo, ¿no? En el caso de que fuera agua, por ejemplo. Preparación de equipos y materiales, ¿no? Tener mis frascos para mis muestras. Sí, todo, ¿no? Más que nada mis EPP, si los tuviera, etcétera. Toma de muestras y mediciones in situ. También transporte de muestras de laboratorio, garantía de calidad, sí, análisis de datos, ¿no? Y se va a la cadena de custodio. Ojo, muchachos, acá cuando nos habla de garantía de calidad, recuerden, les vuelvo a repetir, ¿no? El laboratorio con el que trabajemos tiene que estar registrado, ¿no? O tiene que estar
tiene que tener su certificado por INACAL, ojo. INACAL es el Instituto Nacional de Calidad, ojo. Entonces todo laboratorio tiene que estar inscrito en INACAL. Laboratorio que no esté inscrito en INACAL no nos va a dar o no nos va a certificar la veracidad de sus resultados, ¿no? Es por eso que no se utiliza, no se permite que un laboratorio que no esté inscrito en INACAL haga lo que son las muestras del laboratorio. Bueno, vemos acá un ejemplo, ¿no?, de puntos de monitoreo de agua en este caso, cuerpo de receptor, sería una quebrada, etcétera. Vemos acá que vamos a manejar sí o sí el ECA, el punto de descarga del fluente, donde vamos a utilizar los LMP. Ojo, recuerden, el ECA es directamente para el cuerpo de receptor, que no es que el ECA no va a ser castigable o penalizada, ¿no? Igual en lo que es representación esquemática del diseño de una red de monitoreo subterránea calidad de agua, también vemos lo que se tiene que hacer, sí, monitoreos de calidad de agua. Perdón, ya vamos a llegar más adelante, muchachos, netamente a los monitoreos ambientales, y van a entender un poco mejor, ¿no? Tenemos lo que son los cuerpos receptores, los efluentes, y nos dicen, ¿no?, cuándo se va a utilizar, ¿no? Cuerpo receptor, ¿por qué? Porque es un río, por ejemplo, ahí se va a utilizar ECA, pero ahí tiene bueno, ECA, ¿no? Entonces va a utilizar sí o sí lo que son los estándares de calidad ambiental. Igual de esta manera acá también ECA, sería un ECA, acá sí un LMP, ¿por qué? Porque tiene una salida, tiene un efluente, ¿no?, para este cuerpo de receptor. Entonces acá también se va a tomar una muestra del LMP, igual LMP, etcétera, ¿no? Creo que ya estamos claros con esos conceptos y cómo se utiliza. Bueno, los parámetros también que vamos a utilizar, muchachos, en el tema de minería, por ejemplo, tenemos el pH, sólidos suspendidos, plomo, cobre, etcétera, ¿no? Cianuro total, etcétera. Aquí vemos una pequeña tabla. Nos dice que los coliformes totales, ¿no?, el plomo, en sí los parámetros que vamos a tener que medir nosotros. En lo que es la clase 1 tenemos las aguas de abastecimiento doméstico con simple desinfección. La clase 2 tenemos el agua de abastecimiento doméstico con tratamiento, ¿no?, equivalente a procesos combinados, mezcla, coagulación, sedimentación, etc. Aprobados, ojo, por el Ministerio de Salud. En la clase número 3, agua para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas de animales. Paso 4 o clase 4, algunas de zonas recreativas de contacto primario. Clase 5, zonas de pesca de mariscos. Clase 6, agua de zonas de preservación de fauna acuática, ¿no? Consideración de contaminantes del aire, ojo, estándares nacionales de calidad ambiental, ¿no? Control en fuente, el MP, los límites máximos permisibles. La fuente de emisión, bueno, el tráfico, ¿no?, los vehículos pueden ser fuente de contaminación, ¿no? Bueno, acá vemos un ejemplo de lo que es contaminación, que sería el LMP, sería acá, en este caso, y el ECA sería quien lo recibe, ¿no? Estación de monitoreo de calidad de aire, dirección del viento, difusión y dilución, transporte, oxidación, etc., ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Acá vemos lo que es el barlovento y el sotavento, ¿no?, justo lo que le había hablado yo. Igual vemos lo que son ECAs de LMP, imágenes, pero para que puedan más que nada diferenciar, ¿no? Creo que ya les quedó claro los parámetros que se van a medir en los contaminantes atmosféricos, el PM10, el oxénico, etcétera, ¿no? Y nos da las unidades en metros cúbicos, ¿no?, por hora. Y el promedio anual en sí, ¿no? Igual, ¿no?, anexo estándares nacionales de calidad ambiental del aire, dióxido de azufre, puede ser anual. Forma de estándar, valor 80, formato media aritmética anual, etcétera, ¿no? Esto ya lo queda para ustedes, muchachos. Los equipos de monitoreo, muchachos, utilizados son o existen dos instrumentos básicos comúnmente usados para tomar una muestra de riego continuo, por ejemplo, el dosímetro y el sonómetro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ambos, muchachos? El dosímetro está o aplica en sí a lo que es monitoreos ocupacionales, ¿ya? O sea, para el personal, mientras que el sonómetro es para el medio ambiente, ¿no? Ahora,
Se puede utilizar, bueno, hay algunos equipos que son dosímetros y sonómetros a la vez, ojo. Entonces eso no hay ningún problema. Pero siempre tener esta, o saber la diferencia, ¿no? A veces confundimos. Dosímetro va a ser para el personal, como vemos acá, ¿no? Que va a ser, o nos va a venir a qué nivel de ruido está este personal. Y lo que es sonómetro, que nos habla directamente el ruido, pero a nivel de medio ambiente o en un espacio, ¿no? En un espacio, digámoslo así. Monitoreo ambiental de agua, bueno, tenemos los que son, necesitamos decir un GPS, vamos a ver las muestras que se van a tomar, etcétera, ¿no? Hoy vamos a ver la imagen de monitoreo ambiental, ya vamos a llegar a lo que es agua para poder explicarlo un poco mejor, ¿no? Punto de control y estación de monitoreo, que siempre se va a utilizar para llevar un mejor control, lo que son procedimientos, formatos, órdenes, ¿no? La identidad de intensidad, perdón, del ruido, también lo tenemos acá. Las conclusiones, los ECAD y los DLMP forman, muchachos, parte integral de la evaluación del impacto ambiental, al ser utilizados en el análisis de las diferentes variables, ¿no? Los ECAD y los DMPs permiten objetivamente a las diferentes actividades, ya que estas deben ajustarse a ellas para cada factor ambiental, ¿no? Y a través de técnicas de medición respectiva es posible determinar el impacto causado sobre el medio en cuestión, ¿no? Entonces, muchachos, conmigo hasta acá llegamos a lo que es plan de monitoreo ambiental. Espero que haya sido conciso, claro la capacitación. Si bien es cierto, ha sido un poco rápido, pero espero que hayan entendido, ¿no? Y más adelante venimos ya con lo que son temas directamente, lo que es agua, aire, etcétera, ¿no? Entonces, conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.